Buenos días, amadas hermanas. Es un gusto podernos saludar nuevamente. Estamos transmitiendo a través de nuestra página Agua de Vida y pues aquí en un día más de estudio de mujeres que sabemos pues que ha sido de suma bendición para todas nosotras y pues le damos muchas gracias a Dios porque Él nos permite a través de estos recursos poder estar juntas, poder estudiar la palabra de Dios, poder llevar a ustedes este mensaje de vida. Hoy nosotros somos instrumentos del Señor, dispuestos a servirle, dispuestos a hacer su voluntad. Y bueno, pues es un gusto nuevamente poder llevar a todas ustedes este estudio. El estudio tiene por título La prudencia, una fiel compañera. Y bueno, hoy vamos a aprender por qué la prudencia debe de ser una fiel compañera, porque la prudencia debe de acompañarnos todos los días como hijas de Dios. Sabemos que esta es una virtud muy importante porque es a través de ella que aprendemos a conducirnos con propiedad y con mesura, con mucha sabiduría, porque recordemos que mucho la palabra de Dios nos habla de que la sabiduría y la prudencia pues siempre van de la mano, van acompañadas la una de la otra. Entonces hoy vamos a preparar nuestros libros, nuestra Biblia, nuestro cuaderno y vamos a dar inicio con un tiempo de oración primeramente para que sea Dios quien dé dirección a este estudio y también con todos los elementos necesarios para que podamos tomar notas, podamos recordar los versículos que veamos el día de hoy y posteriormente podemos repasarlos, podemos volverlos a estudiar y retomarlos constantemente porque sabemos y lo vamos a aprender también en este estudio que es a través de la palabra de Dios como aprendemos a ser más prudentes. Y bueno, quiero pedirles a todas ustedes que por favor inclinemos nuestro rostro y cerremos nuestros ojos en señal de reverencia a nuestro amado Padre porque nos vamos a dirigir a Él con todo amor y con todo agradecimiento porque nos permitió un día más de vida. Y vamos a escuchar esta oración, por favor. Amado Padre, en esta mañana te queremos dar tantas gracias, mi Dios, porque tú eres misericordioso, eres amoroso y hoy nos permites poder estar vivas, poder sentirnos nuevamente amadas por ti, nuevamente perdonadas por ti, porque sabemos que tus misericordias son nuevas cada mañana. Y hoy nos acercamos delante de ti confiadamente, Señor, pidiéndote que perdones nuestros pecados, que limpies nuestro corazón, que sigas instruyendo nuestras mentes y que sigas renovando nuestro espíritu cada día, Señor, para aprender más de ti, para reflejar cada día más el carácter de tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Te damos gracias por los medios que usas para que podamos seguir siendo instruidas y te pedimos que este estudio sea de bendición para todas nosotras, que aprendamos más de ti, que Señor todo lo que escuchemos lo pongamos por obra en nuestras vidas y podamos seguir siendo edificadas, Señor. Sabemos que es tu Espíritu Santo el que habla, Señor, y que da dirección, Señor, en este estudio, Padre. Te damos gracias y te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues entonces vamos a dar inicio a nuestro estudio, que como pues ya habíamos comentado, el título es La prudencia, una fiel compañera. Vamos a iniciar como es costumbre, viendo el significado de la palabra prudencia, tanto en un diccionario común como en nuestros diccionarios bíblicos. Hay muchos diccionarios bíblicos que ustedes pueden adquirir en una librería cristiana y sobre todo recomendamos mucho el Strong, que es un diccionario que traduce exactamente del griego y del hebreo lo que cada palabra significa, para que nosotros podamos tener un concepto más real, más profundo de lo que la palabra de Dios nos quiso decir en determinado pasaje bíblico.
Y bueno, pues vamos a iniciar dando un concepto común, un concepto con el que a lo mejor muchas ya estamos familiarizadas, que creemos o entendemos de lo que es la prudencia. Y la prudencia dice que es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Discernir y distinguir lo que está bien de lo que está mal y actuar en consecuencia. La prudencia es el comportamiento orientado hacia la felicidad, la virtud de actuar de forma justa, adecuada y con moderación. También se entiende como la virtud de comunicarse con los demás por medio de un lenguaje claro, literal, cauteloso y adecuado, así como actuar respetando los sentimientos, la vida y las libertades de las demás personas. Actualmente se ha impuesto el significado de actuar con precaución para evitar posibles daños. Bueno, estos son términos comunes, términos seculares de lo que nos dice que es la prudencia. Ahora vamos a escuchar lo que la palabra prudencia significa en el hebreo. En el hebreo la palabra prudencia es tabún, que significa inteligencia, argumento, entendido, entendimiento, inteligencia, pericia, prudencia, prudente. Y en el griego es phronesis, que significa acción o actividad mental, es decir, visión o noción intelectual o moralmente, inteligencia, prudencia. Entonces, bueno, vamos a entender un poquito más lo que la prudencia significa, que son pues términos muy similares, pero en los originales, tanto en el hebreo como en el griego, hace mucho énfasis en la inteligencia, en ser entendido, en la sabiduría. Entonces, como ya decíamos en algún momento, la sabiduría y la prudencia son compañeras, o más bien la prudencia se da, por ende, a través de la sabiduría. La prudencia es la virtud que nos ayuda a pensar y actuar de manera inteligente, es decir, con sabiduría. Es lo que ya les decía hace unos momentos. Entonces, pues ya vamos a entendiendo más lo que significa la palabra prudencia y la importancia que representa que nosotras aprendamos a ser mujeres prudentes, que aprendamos a vivir con sabiduría todo el tiempo y por ende también que la prudencia forme parte de nosotros, que como dice el título del día de hoy, la prudencia se haga nuestra fiel compañera, vaya con nosotros a todos lados. Y es lo que vamos a aprender en este estudio, por eso les voy a dar algunos puntos importantes de cómo debemos de actuar para tener prudencia o para actuar con prudencia o representar que la prudencia es parte de nuestra vida. Y el primer punto es conocer la palabra de Dios. Para esto lo principal es leer y escudriñar la palabra de Dios, pues en ella está escrita toda la sabiduría del mundo. Es a través de ella y por el poder del Espíritu Santo que nuestra vida y nuestra mente es transformada. Bueno, pues ya es del conocimiento de todas nosotras que justo a través de la palabra es como vamos a adquirir la sabiduría. Y si solamente a través de la sabiduría es como aprendemos a ser prudentes, pues es obvio que tenemos que conocer la palabra de Dios, que tenemos que aprender a leerla, a escudriñarla, a discernirla, a familiarizarnos con lo que la palabra de Dios nos dice. Recuerden que en la misma palabra nos dice que es un alimento para nosotros, para nuestro espíritu. Entonces, pues todos los días desayunamos, comemos y cenamos. Entonces, de la misma manera, tendremos que tener una necesidad de la palabra de Dios todos los días, en todo momento.
y es lo que nos va a nutrir, lo que va a nutrir nuestro espíritu, lo que nos va a fortalecer para aprender a desarrollar virtudes como la prudencia, para poder desarrollar la sabiduría de tal forma que lo que hagamos, lo que digamos, sea prudente. Y bueno, en este punto de conocer la palabra de Dios vamos a leer algunos versículos que nos hablan justo de lo que significa la palabra de Dios en nuestras vidas. Y quiero pedirles por favor que me acompañen al libro de Hebreos en el capítulo 4, el versículo 12. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia, que como ya dijimos, en ella se encuentra plasmada toda la sabiduría de Dios. Y qué hermoso que Dios se haga presente en nuestras vidas a través de este libro. Y qué importancia tan grande tiene que resultar para nosotras el leerla, el familiarizarnos todos los días con ella. Es a través de ella como vamos a ir creciendo. Y bueno, Hebreos 4:12 nos dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces se dan cuenta cómo aquí este versículo nos está diciendo que justo es la palabra de Dios la única con la posibilidad de transformar nuestras vidas, con la capacidad de que nosotros podamos cambiar pensamientos viejos por pensamientos que agraden a Dios, por pensamientos que estén alineados con su voluntad, con su palabra. Entonces dice que la palabra de Dios está viva y es eficaz para todo esto que ya les comentaba. Entonces, aquí nos está confirmando que solamente a través de la palabra de Dios nosotros vamos a conocer lo que es ser prudentes. Entonces, tenemos que estar en constante contacto con la palabra de Dios. Ahora vamos a leer otro versículo más en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, el versículo 16 y 17. Vamos a regresar solamente unas cuantas hojas. Timoteo es un libro que está antes que Hebreos, después sigue Tito y Hebreos. Entonces regresamos 2 libritos atrás y vamos a leer lo que nos dice segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Wow. Entonces, nuevamente aquí nos está diciendo que la palabra es inspirada por Dios. Entonces, todo lo que nosotros leemos, todo lo que nosotros consultamos en nuestra Biblia, es la voz de Dios hablando a nuestros corazones. Y entonces se vuelve perfectamente útil para enseñarnos, para instruirnos, para redarguirnos, como dice aquí. Dice que es para que nosotros estemos totalmente preparados para toda buena obra. Y yo me pregunto si ser prudente no es una buena obra. Yo creo que todos entendemos que sí. Que ser prudente nos ha liberado a las que hemos aprendido a través de la palabra de Dios a lo mejor a guardar silencio cuando debemos de guardarlo. La verdad es que nos ha ahorrado muchos dolores de cabeza y ha servido para muchas buenas obras, porque la verdad es que sin darnos cuenta actuábamos con mucha ligereza, o lo voy a decir por mí, y eso trajo consecuencias muy desagradables para mí, para mi familia, para la gente que se encontraba a mi alrededor. El Señor ha transformado mi vida de tal manera que yo hoy sé hablar con mayor sabiduría y sé ser prudente. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, aquí nos está diciendo también que la palabra de Dios es la que nos va a enseñar a ser unas mujeres prudentes. Vamos a leer un versículo más, por favor, ahora en el Evangelio según Mateo,
el capítulo 7, el versículo 24. Ahora sí regresamos nuestras Biblias. El libro de Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Es un evangelio y vamos a ver lo que nos dice en el capítulo 7, el versículo 24. Es una parábola que muchas de nosotras ya conocemos y con la que estamos familiarizados. Dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, quiero explicar con un poquito más de profundidad este versículo, porque recuerden que los capítulos 5, 6 y 7 son la estructura del Sermón del Monte. Ya lo hemos estudiado con anterioridad. Y el Sermón del Monte se cierra justo en esta parábola de los dos cimientos. Entonces, cuando Jesús habla en el versículo 24 y dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, él se está refiriendo a todo el capítulo 5, 6 y 7, todas las instrucciones que Jesús dejó en este sermón y que abarcan esos capítulos. Entonces dice que quien hace esas palabras, quien escucha la palabra dicha por Cristo, se vuelve un hombre prudente, en este caso, mujeres prudentes. Nosotros ya hemos estudiado el Sermón del Monte y sabemos que en él viene encerrada una sabiduría maravillosa de Cristo, refleja el carácter de Cristo y de todo cristiano que se profesa amarlo y seguirlo. Entonces, dice que si nosotros obedecemos todas estas palabras y las hacemos, vamos a ser mujeres prudentes. Y ya después viene la descripción de la parábola de los dos cimientos. Pero bueno, hoy no nos vamos a detener, vamos a continuar. Solamente estamos viendo la parte tan importante de lo que significa conocer la palabra de Dios, porque a través de ellas aprendemos a ser prudentes. Y les voy a pedir que leamos otro versículo más, ahora en el libro de Proverbios, el capítulo 2, el versículo 6. Entonces regresamos nuestra Biblia, porque Proverbios es un libro del Antiguo Testamento. Ya les he dicho muchas veces que el libro de Proverbios me gusta mucho, y yo creo que suena muy repetitivo, pero pues un consejo muy sabio para todas ustedes es que lean la palabra de Dios. Y en el libro de Proverbios viene encerrada muchísima sabiduría. De hecho, la mayor parte de las referencias bíblicas que vamos a ver el día de hoy están tomadas de este libro. Entonces, recuerden que también tenemos por costumbre leerlo todos los días, y es hermoso poder conocer la sabiduría que Dios nos dio a través de toda la Biblia. Pero es importante que nosotras hagamos un compromiso de leerla, de adicionar a lo que leemos por las mañanas, podamos tomar un libro, y leerlo y escudriñarlo y discernirlo y ver qué es lo que Dios nos quiso decir de una manera más profunda. Y bueno, Proverbios 2:6 dice: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Fíjense que este capítulo 2 de Proverbios nos habla justo de la palabra de Dios y de la excelencia de la sabiduría. Cómo es solo Dios el que te puede dar esa sabiduría y cómo Él lo ha dejado plasmado en su palabra. Entonces, si pueden, de tarea, lean todo el capítulo 2 de Proverbios para tener un poquito más de conocimiento acerca de este tema que estamos tratando el día de hoy. Y bueno, entonces ya tenemos nuestro primer punto que refleja la prudencia en nuestras vidas, y que dijimos que es estar familiarizadas con la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, ponerla por obra en nuestras vidas. El siguiente punto es de una persona que es prudente, es hablar con sabiduría. Bueno, entonces aquí ya estamos hablando
más como de acciones que una persona prudente tiene. Cuando conocemos la palabra de Dios, aprendemos a hablar con sabiduría, pensando bien lo que vamos a decir y si vale la pena o no decirlo. La verdad es que antes de haber sido transformados a través de la palabra de Dios, como decíamos unos instantes atrás, a muchas de nosotras hablábamos pues por hablar, a veces ni siquiera pensábamos las cosas que decíamos, a veces ni siquiera nos dábamos cuenta si eso que decíamos iba a lastimar a alguien, no nos importaba, simplemente hablábamos y decíamos las cosas sin pensar. Y es hermoso cómo Dios a través de su palabra, como veíamos también, nos va transformando, de tal manera que hasta nuestro hablar cambia, nuestra forma de decir las cosas, inclusive el sonido de nuestra voz y los tonos con los que hablamos. Casi siempre me han dado referencia de que antes de conocer de Cristo, la voz era diferente. Y de verdad, y es hermoso, la verdad yo le doy muchas gracias a Dios porque sé que Él ha sido el que ha transformado mi vida, pero es hermoso cuando una persona te ve y te dice, oye, es que te ves diferente, hablas diferente, ¿no? Qué bueno, y yo no dejo de exaltar a mi Dios y decirle, pues es gracias a la obra de Dios en mi vida, y yo creo que a todas sería una bendición para todas nosotras que podamos hacerlo así, ¿no? Entonces, qué hermoso que Dios te cambie en todos los sentidos y que podamos reflejarlo aún en nuestras acciones. Y quiero, por favor, que me acompañes al libro de Santiago, en el capítulo 1, el versículo 19. Ahí vamos a entender con este aspecto del hablar, de que también nuestra prudencia se refleja cuando hablamos, cuando decimos las cosas, porque obviamente estamos aprendiendo a hablar con sabiduría. Santiago 1:19 dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Entonces lo que aquí nos está diciendo Santiago es: aprendan a ser prudentes, no se dejen llevar por esa emoción, no se dejen llevar por eso que a lo mejor estamos sintiendo en ese momento y que pues solamente provoca que no saquemos buenas palabras de nuestra boca. Tenemos que aprender a ser prudentes en nuestro hablar, a pensar antes de lo que vamos a decir. Porque si eso que vamos a decir va a lastimar a alguien, porque si eso que vamos a decir va a ofender, pues mejor nos quedamos callados y aprendemos a oír, como nos dice Santiago. Ahora vamos a leer otro versículo y vamos a regresar al libro de Proverbios en el capítulo 21, el versículo 23, por favor. Vamos a regresar a nuestra Biblia y vamos a buscar el libro de Proverbios en el capítulo 21, el versículo 23, que dice así: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Ay, pues cuánta sabiduría, a mí de verdad me sorprende. Es muy cierto, a veces cuando hablamos muy a la ligera decimos cosas, pues hasta cosas de más, ¿no? Cosas como que no debimos de haber dicho y entonces estamos bien preocupados, ¿no? Porque empezamos, híjole, dije de más algo de fulanita, de sutanita, y si se entera, si sabe, y entonces vivimos todas angustiadas, porque estamos siendo imprudentes, porque en ese momento estamos dejándonos llevar por el chisme, a lo mejor, por la crítica, porque pues comúnmente cuando nos prestamos a ese tipo de situaciones que además no agradan a Dios, pues no solamente estamos ofendiendo a Dios, sino ofendemos a las personas y nos dejamos llevar, ¿no?, por ese ambiente pues que no agrada a Dios y que no es bueno para nosotras, y pues con tal de encajar o de entrar en el círculo, a veces hasta decimos cosas que a lo mejor ni son ciertas, o que son ciertas pero no debimos haber dicho.
Entonces, tenemos que guardar nuestra boca y nuestra lengua. Eso representa ser una mujer prudente. Porque además a lo mejor llega alguien y te pregunta algo y tú sabes que no debes decir cosas de más, entonces tienes que aprender a guardar tu boca. A no decir cosas que no son ciertas, a no decir cosas que aunque sean ciertas, no te compete a ti hablarlas. Entonces, pues aquí vamos aprendiendo más como el hablar de una mujer prudente a veces es guardar silencio, ¿no? En cosas que no se deben decir. Vamos a leer otro versículo ahora en el libro de Amós, que está en el Antiguo Testamento, un poco adelante de Proverbios, el capítulo 5, versículo 13. Más adelante, casi es de los últimos libros del Antiguo Testamento. Y dice así, Amós 5:13. Es un libro como que de los que poco se usan, ¿no? Pero son libros con muchísima sabiduría también. Vamos a ver lo que nos dice Amós 5:13. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Entonces aquí nos está diciendo que no siempre es un buen momento para hablar, que a veces tenemos que quedarnos calladitos. A veces la prudencia, como decíamos, tiene que ser nuestra fiel compañera y si en algún momento se da una circunstancia en la que tú tengas que estar callado, pues mejor quédate calladita, ¿no? Yo les quiero compartir que a mí me pasa, ¿no? Por ejemplo, si yo llego a estar en una situación en la que veo a mi esposito como que un poquito alterado o que no es prudente como lo estamos aprendiendo a hablar o decir algo, pues la verdad mejor me quedo calladita, ¿no? Porque yo sé que si hablo o digo cosas que van a encender más su furor, pues puedo resultar mal, ¿no? No solo yo, él también y la situación. Y entonces, pues es mejor quedarme callada. Es mejor esperar el tiempo de Dios en el que si tengo que resolver alguna situación la pueda resolver. Y no solo me pasa con mi esposo, ¿no? Digo, como matrimonio, pues es muy común que estas cosas puedan suceder porque obviamente somos una pareja que convive mucho tiempo, que estamos juntos, que compartimos muchas cosas, que conocemos nosotras como esposas a nuestro esposo y hay situaciones que suelen darse de esta manera, pero también suele pasar a lo mejor con algún hermano, hermano de la iglesia y hermano de sangre, ¿no? O con alguna amiga, no sé, hay veces que hay que aprender, si no es el tiempo de hablar, a guardar silencio, ¿no? Porque a veces cuando las personas no están con el ánimo de escuchar, pues lejos de poder ayudar o de mejorar las circunstancias que podamos estar viviendo, las podemos empeorar. Entonces, ser prudente también significa aprender a callar cuando tenemos que callar. Bueno, vamos a ver un versículo más, igual en el libro de Proverbios, ahora en el capítulo 31, el versículo 6. Vamos a regresar nuestra Biblia, unos cuantos libros, y vamos a encontrar en el libro de Proverbios, el capítulo 31, el versículo 26. Quiero decirles que este capítulo 31, yo creo que muchas de nosotras lo conocemos perfecto, y habla a partir del versículo 10 en adelante, habla de la mujer virtuosa. Y todo esto que ustedes pueden leer de la mujer virtuosa es el reflejo también de una mujer prudente. Entonces, pues sería muy bueno que lo leyéramos constantemente, que nos lo aprendiéramos de memoria, pero sobre todo que aprendamos a ser esta mujer virtuosa de la que nos habla Proverbios 31. Bueno, vamos a leer el versículo 26 y dice así: abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Wow, entonces aquí nos está diciendo que una mujer virtuosa habla con sabiduría y es muy prudente.
sabe cuándo tiene que hablar, sabe cuándo tiene que callar, sabe las cosas que tiene que decir y sabe muchas otras cosas que quizás no deba decir, ¿no? Entonces hay que aprender a ser mujeres prudentes. Bueno, ahora el tercer punto de una persona prudente es que actúa con sabiduría. Entonces aprendemos que no solamente tenemos que hablar con sabiduría, también tenemos que aprender a actuar con sabiduría. ¿Qué significa ser prudente? Al igual que en el hablar, una mujer prudente piensa antes de actuar, reflexiona sobre las posibles consecuencias y actúa con inteligencia. Muchas veces vivimos circunstancias en nuestra vida en las que a veces nos sentimos como que con duda de si debemos de actuar de una o de otra manera. Recuerden que, como ya lo vimos en los puntos anteriores, si nosotros aprendemos la sabiduría de Dios que viene en su palabra, vamos también a aprender a actuar con prudencia. Entonces, vamos a leer algunos versículos que también nos hablan, pero ahora del actuar, de las cosas que hacemos, de las cosas cotidianas en nuestra vida. Y vamos a leer, ahí mismo nos quedamos en el libro de Proverbios, pero ahora el capítulo 22, el versículo 3. Entonces solamente vamos a regresar un poco a nuestra Biblia, unas cuantas hojitas atrás, hasta llegar al libro de Proverbios 22, capítulo 22, versículo 3. Dice así: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Cuando nos está hablando aquí del avisado, quiere decir una persona que tiene cierto conocimiento de alguna situación en específico. Entonces, si tú ya sabes que, por ejemplo, pasar o estar en la calle a ciertas horas de la noche puede traerte consecuencias desagradables, a lo mejor que te asalten, a lo mejor que quieran secuestrarte, porque obviamente una mujer sola a las 12 de la noche en un lugar oscuro, pues no es como muy prudente que pueda salir cualquiera, ¿no? Yo creo que también un varón. Entonces, cuando nos arriesgamos de esa manera, estamos actuando con imprudencia. Pero dice que aquellos que no acuden a la prudencia y dicen, bueno, de todas maneras yo voy a hacer las cosas, vas a recibir el daño. De igual manera, por ejemplo, si a veces nosotros las mujeres somos como que bien afanadas y queremos arreglar la casa y dejarla súper limpia y no nos importan los riesgos que corramos. Déjenme contarles que en algún momento vi un video de unas super martas, porque la verdad es que sí, súper afanadas, de unas mujeres que estaban limpiando las ventanas de sus casas, de sus departamentos, en un balcón sin protección, a 10 pisos. Wow, me quedé muy sorprendida de a qué grado de imprudencia podemos llegar, ¿no? Entonces, pues también poner nuestras vidas en riesgo por a lo mejor tener una casa muy limpia o tener ciertas cosas que la verdad no valen la pena, pues es muy imprudente. Entonces hay que aprender a ser prudentes, hay que aprender a medir nuestras capacidades y a saber qué cosas sí podemos hacer y qué cosas no, qué cosas pueden dañar o lastimarnos incluso nuestra integridad física, ¿no? Como dice en este versículo. Entonces, actuar con sabiduría, con prudencia, significa ver las posibles consecuencias y los daños que alguna situación en específico me pueden traer a mi vida. Vamos a leer ahora en el mismo libro de Proverbios, ahora en el capítulo 13, vamos regresando, el versículo 16. Entonces son unas hojas hacia atrás, bueno, hacia adelante al inicio de la Biblia. Dice así, Proverbios 13, 16 dice: todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifiesta necedad. Bueno, entonces diríamos, toda mujer prudente sabe conducirse con sabiduría.
pero la mujer necia siempre está manifestando su necedad. Una mujer necia es una mujer imprudente. Una mujer sabia es aquella que tiene prudencia, como ya lo decíamos, ¿no? Vemos entonces las circunstancias y decimos, wow, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Aún a pesar de mis deseos, no es prudente que yo tome esta decisión, no es prudente que yo haga tal o cual cosa. Entonces me detengo, no actúo con necedad, actúo con sabiduría. Entonces vamos entendiendo más lo que significa ser una mujer prudente y por qué la prudencia tiene que ser nuestra compañera todos los días, tiene que vivir con nosotras de día, de noche y en todas circunstancias. Ahora ahí mismo en el libro de Proverbios, en el capítulo anterior, en el 12, igual vamos a leer el versículo 16. Nos dice así Proverbios 12:16. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Wow, pues aquí nos está hablando un poquito más de ya las emociones dentro de nosotros, ¿no? A veces cuando alguien nos provoca y por alguna circunstancia nos molestamos, si nos dejamos llevar por esa ira, entonces estamos actuando con imprudencia, reaccionamos. Decimos cosas que no fueron correctas, actuamos de una manera que no fue correcta y lastimamos y ofendimos a otras personas. Entonces tenemos que aprender a ser prudente, a no hacer caso de esas circunstancias que a veces se presentan en nuestra vida y que la verdad pues no tienen sentido ni valen la pena reaccionar por ellas, ¿no? A veces puedo imaginarme o poner, por ejemplo, cuando llegas a algún lugar y alguien te está atendiendo y no te está atendiendo pues de la mejor manera, ¿no? Y a veces eso pues puede causar molestia si no hemos aprendido a tener más dominio propio, ¿no? Y esa molestia puede llevarnos a actuar de una manera imprudente, de hacer cosas que no agradan a Dios y que nos van a traer consecuencias desagradables. Entonces hoy la palabra de Dios nos está enseñando a que no tenemos que reaccionar ante las situaciones que otras personas nos provocan. Tenemos que aprender a tener dominio propio. Tenemos que aprender a saber que si actuamos o reaccionamos de determinada manera, podemos tener consecuencias desagradables, como ya decíamos, ¿no? Hoy comúnmente, por ejemplo, suele suceder que vas y de cualquier cosa ya se te cierra alguien en el carro, te dicen de cosas y hoy de repente sientes el golpecito en el estómago y ganas así como de devolver, ¿no? ese mal, pero recordemos que la palabra dice, no hay que pagar mal por mal, sino vencer con el bien el mal. Entonces hay que aprender a tener dominio propio, porque además si reaccionamos, no sabemos qué hay detrás de esa persona iracunda o de esa persona que solamente busca hacer el daño y podemos tener consecuencias muy desagradables. Hoy en día ya no sabemos si esa persona que se nos cerró trae un arma y si nosotros reaccionamos a esa provocación, pues podemos salir mal parados, ¿no? Entonces hay que aprender a ser prudentes, a vivir con la prudencia todos los días de nuestra vida. Ahora vamos a leer, por favor, Tito 2, los capítulos del 3 al 5. Vamos a ir prácticamente casi al final de nuestra Biblia, no hasta el final, pero sí de los últimos libros. Es un libro que está antes de Hebreos, entre Segunda de Timoteo y Hebreos. Es un libro muy cortito, pero fíjense lo que dice este pasaje. En el capítulo 2, los versículos del 3 al 5. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Wow, este pasaje bíblico trae mucha instrucción para las mujeres. Cuando se refiere aquí a las ancianas, se refiere a las mujeres con madurez dentro de la palabra. La mujer madura dentro de la palabra debe de aprender a instruir a aquellas que
que se están iniciando, que están empezando a aprender, o aquellas que son jóvenes, que son solteras, a todo lo que dice aquí. Bueno, esto me suena como un buen tema para un estudio, para profundizarlo un poco más. Pero me encanta que de alguna manera somos las mismas mujeres las que instruimos a otras a ser prudentes, a enseñarlas a que tienen que actuar con obediencia, primeramente a Dios, a la palabra de Dios, y inclusive habla de cómo tenemos que vestirnos, que cómo debemos de conducirnos, cómo debemos llevar nuestras casas. Entonces, qué importante es para Dios que la mujer se conduzca sabiamente, que la mujer se conduzca con prudencia. Y pues hoy vivimos tiempos en los que creo que muchas mujeres han desviado, muchas mujeres hoy optan por el feminismo mal dirigido, y son todo lo contrario, ¿no? Hoy la mujer piensa que rebelarse es lo correcto, que rebelarse es lo que le da valor, y si nosotros leemos la Biblia, pues eso va en contra totalmente. Bueno, si leemos estos versículos, y no es porque Dios quiera someter a la mujer o porque Dios quiera tener a la mujer rendida, no, es porque todo tiene un orden. Si nosotros leemos la Biblia, vamos a darnos cuenta que el concepto de Dios que tiene la mujer, pues es una piedra preciosa, dice la palabra de Dios. La tiene en tal valor que la ha hecho coheredera de la gracia. Pero, pues la mujer, en su necedad e imprudencia, pues ha terminado con toda esta imagen que Dios nos dio desde un principio. Entonces, pues hay que aprender a ser sabias y enseñar a aquellas que vienen detrás de nosotras a hacerlo también. Primeramente con el ejemplo, pero también a través de la palabra, a través de estudiar, a través de compartir con ellas lo que la palabra de Dios nos dice. Y bueno, el cuarto punto de una mujer que es prudente, una persona que refleja prudencia, dice que es previsora. La prudencia es una cualidad que nos lleva a tener en cuenta todos los resultados posibles en las cosas que vivimos a diario. Sabemos organizarnos para prevenir posibles problemas que pudieran evitarse. Entonces, bueno, yo creo que las mujeres como que tenemos este don de poder tener en cuenta todas las cosas que podemos necesitar, todas las cosas que podemos hacer, y prevenir como que los resultados, ser prudente en lo que pudiera venir, como tratábamos un poco en el tema anterior. Puede ser en nuestro trabajo, en la escuela de los niños, en nuestra relación de pareja, en alguna enfermedad o en alguna crisis económica. Todas sabemos discernir si es prudente o no hacer tal o cual cosa. Por ejemplo, ya lo decíamos hace unos momentos, ¿no? Nuestra relación de pareja. Hay veces pues que nuestro esposito tuvo un día malo, llega a casa y como que pues no trae una mejor actitud, ¿no? Y como que sería imprudente recibirlo pues de mal genio y decir, ay, ¿por qué vienes con esa cara? Ay, pues ¿qué te fue mal? Yo creo que eso sería muy imprudente. Yo creo que lo correcto sería, qué bueno que estás en casa, descansa, relájate, te ofrezco una rica cena, dejarlo que cene, que ese ímpetu con el que llegó, porque a lo mejor su jefe lo trató mal, a lo mejor los clientes no fue del todo grato, empiece a quedarse allá en el trabajo y él esté ya más enfocado en estar en su casa. Y entonces pues sí, ya entablar una plática más saludable, más sana, una plática en la que tú le demuestres todo lo que valoras, lo que él hace por ti cuando sale a trabajar cada día, un buen cafecito, un panecito de dulce, no sé, algo que lo haga cambiar ese ánimo con el que llegó. Eso sería actuar con prudencia y con sabiduría. A lo mejor en alguna crisis económica, nosotras que solemos ser así como que todo queremos, que vemos una oferta y si está el 50%, híjole,
no quieres desaprovechar la oferta, ¿no? Porque pues sí, es un buen ahorro, entre comillas, ¿no? Porque si no lo necesitas, la verdad es que no es un ahorro. Y menos si estás en una crisis económica, cuando el recurso ha menguado, tenemos que aprender a actuar con sabiduría, y si nosotros, a pesar de esa crisis, estamos decidiendo comprar cosas que no necesitamos, pues estamos actuando con mucha imprudencia. Entonces vemos como la palabra de Dios en su sabiduría nos enseña que también tenemos que aprender a prevenir lo que pueda venir. Y vamos a, son un verso, ¿verdad? Vamos a leer Proverbios 24, 27, que hace referencia a este punto que estamos tratando. Vamos a regresar a nuestro libro en Proverbios 24, 27. Y nos dice así: prepara tus labores fuera y disponlas en tu campo, y después edificarás tu casa. Entonces hay que estar preparadas, prevenidas para todo lo que podamos necesitar. Vamos a leer uno más, Proverbios 19, 14. Regresamos unos cuantos hojitas. 19, 14. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Wow, qué hermoso que nuestro esposito pueda decir que somos unas mujeres prudentes, que se sientan confiados de que viven con mujeres que saben actuar con sabiduría. Dice aquí que una mujer prudente es una herencia de Dios. Wow. A ti, varón, que me estás escuchando, valora mucho esa mujer prudente que tienes en tu casa. Y nosotras, pues nuestro compromiso es aprender a reflejar la sabiduría de Dios a través de la prudencia. Vamos a leer ahora Proverbios 31. Como ya les decía, el capítulo 31 de Proverbios pues refleja totalmente a una mujer prudente. Una mujer virtuosa es una mujer con mucha prudencia. Pero bueno, no lo vamos a leer todo, solo vamos a leer los versículos 25 y 27, que dice así: fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Es decir, ella está preparada para todo. Cualquier cosa que pueda venir no le angustia ni le aflige, porque sabe que está preparada, sobre todo porque sabe y reconoce que Dios es su fortaleza y que vive a través de su palabra. El 27 dice: considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Otra vez, ¿no? Siempre considera todo lo que va a necesitar y requerir, y muy tranquilamente ella, incluso como dice aquí, no come su pan de balde, ¿no? Siempre tiene un propósito todas las cosas que hace. Entonces, bueno, pues qué hermoso que Dios nos enseñe a ser mujeres prudentes y sabias. Hoy quiero que cerremos leyendo una parábola de las 10 vírgenes. ¿No lo recuerdan? Bueno, pues quiero que todas ustedes me acompañen al Evangelio según Mateo, en el capítulo 25, los versículos del 1 al 13. Porque en esa parábola nos habla de 5 mujeres que fueron prudentes y 5 que fueron insensatas. Entonces vamos a aprender qué es lo que esta parábola nos quiere decir, porque lleva un mensaje muy hermoso. Dice así: parábola de las 10 vírgenes. Estamos en Mateo capítulo 25. Vamos a leer los versículos del 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo,
salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que las venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en la que el Hijo del Hombre ha de venir. Bueno, amada hermana, hoy aprendimos lo importante que es la prudencia en nuestras vidas, pero creo que esta parábola habla de una prudencia más allá de todo esto que tiene que reflejar nuestra vida y nuestro amor por Cristo. Habla de estar preparadas en el Espíritu, de estar preparadas con oración, con sabiduría, con discernimiento de la palabra, con estudio constante, porque sabes que un día el novio va a estar ahí y viene por ti, viene por mí, viene por toda su iglesia, y tenemos que estar preparadas para poder irnos con él, para que no nos diga: no las conozco, para que no nos diga: cerré la puerta y ya no hay más quien pueda entrar. Tienes que prepararte con suma prudencia para su llegada, para su venida. Entonces, creo que hoy tenemos una gran labor y una gran tarea, porque tenemos que reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Tenemos que reflejar que estamos preparadas para su venida, que estamos esperando con ansiedad, con nuestra lámpara llena de aceite, para recibirlo con sumo gozo, para recibirlo con mucho amor, porque entonces vamos a poder estar cerca de Él, a su lado, y entonces ya todo va a ser diferente, ya todo va a ser amor y paz en nuestro corazón, y vamos a gozarnos con Él y a vivir eternamente en su presencia. ¡Wow! Qué hermoso es esta promesa de nuestro Señor, y hay que aprender a ser prudentes. Hay que aprender que la prudencia tiene que formar parte importante de nuestras vidas. Y bueno, yo hoy deseo que este estudio haya sido de mucha bendición para ti, que todo lo que hoy pudimos leer y escuchar nos ayude a ser más prudentes, nos ayude a vivir con diligencia y con sabiduría, esperando ansiosamente la llegada de nuestro Señor. Y quiero pedirte que, pues para cerrar este estudio, pues lo hagamos en oración y en agradecimiento al Padre. Y si puedes, por favor, cerrar tus ojos, inclinar tu rostro y escuchar esta oración. Padre amado, Rey Todopoderoso, te damos tantas gracias, mi Señor, por este tiempo en el que hablaste a nuestro corazón, en el que nos enseñaste que la prudencia tiene que ser importante en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a través de tu Santo Espíritu, a que así sea, a que todo lo que escuchamos sea puesto por obra en nuestras vidas. Te pido por cada una de mis hermanas, para que ellas, Señor, en su corazón siempre te tengan presente, preparándose de día y noche, Señor, esperando tu venida. De igual manera, yo y todas las personas que te conocemos y que te amamos, Señor, y que anhelamos que pronto estés con nosotros. Que anhelamos que podamos estar cerca de ti, Señor. Te damos gracias por este tiempo. Yo te pido que cuides y guardes a cada una de sus familias. Señor, que guardes nuestras casas, que guardes a nuestras familias, a nuestros esposos, y que cada día, Señor, nuestro amor por ti vaya creciendo más y más. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y bueno, no me resta más que decirte que tengas una
bendecida tarde y que te goces en el Señor. Gracias.